En este caso queríamos ser breves y dejar una pequeña reflexión y capaz un contenido más educacional en lo que fue nuestra preparación para nuestro debut profesional, donde tuvimos ese top 5 que vieron en el video anterior. Y la realidad es que me gustaría centrar este video principalmente en tres cosas, en tres cuestiones principales de esta preparación para poder otorgar un mensaje que es el protocolo hormonal, la puesta a punto y nuestra reflexión de cómo terminó siendo el campeonato. Como he detallado por historias de Instagram, en videos anteriores también, este año, en relación a otras preparaciones previas, fue el protocolo hormonal menos invasivo que hemos hecho en el largo plazo de todo lo que llevamos trabajando juntos. Seguramente voy a hacer que el editor acá ponga una comparativa del año 2024 con el año 2025 en lo que respecta al progreso físico y muchas veces la visión reduccionista de la gente, lo digo porque lo sé de primera mano, inclusive yo en algún momento estuve de ese lado, en pensar que las mejorías venían únicamente del incremento del uso farmacológico y no otras variables. Y creo que él no me va a dejar mentir tampoco, que este año lo que mejor se hizo fue la parte que nada tiene que ver con eso. Desde tener un mejor entorno en lo que respecta a estar lejos del estrés, una mejor forma de sintonizarse con la preparación en ese aspecto, estando viviendo en otro lugar mucho más tranquilo, más relajado, estando lejos de muchos estresores que el año pasado eran muy preponderantes en mi día a día. Y después el hecho de tener nuevas herramientas, mejores máquinas para poder entrenar más concentrado, entrenar acompañado, son un montón de variables que aportan mucho más que subir la dosis o no la dosis de determinados medicamentos. Por eso quiero dejar esto primero como un mensaje más que nada educacional, porque muchas veces, la gran parte de las veces, yo incluido he estado de ese lado, como dije previamente, en la cual reducimos todo al que el que mejor está o el que más aprovechó un año es porque simplemente se puso más de lo que venía usando. Y este año fue menos de lo de menos, pero no escatimamos ni un solo ápice en lo que respecta al esfuerzo de la puesta a punto. Hicimos protocolos de dieta muy agresivos, muy sostenidos, donde realmente se consensó una forma de trabajo en la cual adecuamos nuestra preparación culturista hacia lo que el nivel nos pedía, que es dar un plus más para poder ser dignos de profesionalismo. Y creo que dejamos zanjado, no por testimonios propios, sino por un hecho de realidad, que estuvimos a la altura. ¿Sigo hablando así nomás? Bien. Desde que empezamos a trabajar hace 5 años, este año tuvimos la oportunidad de hacerlo en forma presencial, exactamente desde el 10 de marzo, que fue cuando abrimos este gimnasio acá. Cuando Luca llegó de Olavarría, tenía una mudanza encima, venía con la pareja y un montón de cosas que llevar como una mochila, donde empezamos la preparación de una forma como la hacíamos siempre. Estábamos en plena etapa de volumen, estábamos con las mismas ayudas exógenas que teníamos en volumen pasado, más o menos lo mismo. Habíamos ya pasado una analítica completa para ver cómo estaban ciertos valores dentro del rango de lo normal y estaba todo perfectamente bien para poder arrancar la preparación nuevamente. Yo creo que el plus estuvo acá en la tranquilidad que tuvimos de estar día a día los dos, y no solamente él conmigo, sino él con su compañero de entrenamiento, Iván, tuvo un papel fundamental en la hora de que Lucas pueda entrenar de una forma mucho más profesional. Iván, como compañero de entrenamiento, incrementó la intensidad de Lucas, y se puso Iván siempre como segundo plano, sabiendo que tenían que trabajar en torno a lo que Lucas necesitaba. Por eso a veces es muy importante también que ustedes tengan un compañero de entrenamiento, si ustedes son los que compiten a gran nivel, que esté a la altura y a la circunstancia de lo que ustedes realmente necesitan. Y creo que Iván estuvo y está, gracias a Dios, dentro del equipo que formamos, no solamente él conmigo, sino con Iván, sino con toda la gente que acompaña en el día a día de Lucas. Luego, cuando a grandes rasgos de la preparación, cuando se empezó la dieta, que la empezamos 25 semanas antes, ¿no? 25 semanas antes, tenemos una concepción que para mí no es errónea en lo que era antes, ¿no? Veremos ahora en la preparación nueva, en vistas a otro debut, a otro torneo profesional que se viene en agosto. Hicimos un volumen bastante agresivo, donde nos fuimos bastante arriba con el peso. Hicimos una lectura de eso. Afortunadamente el cuerpo de Lucas es un cuerpo que responde, por eso
No recomiendo que todos hagan un volumen muy extenso en peso y muy extenso en tiempo tampoco. Eso es un proceso individual que en Lucas salió bien y en otra persona no puede salir del todo bien. Entonces ahora lo que vamos a hacer es darnos la oportunidad de hacer un volumen solamente que nos vayamos unos 10 kilos arriba al peso de competición. Primero porque tampoco tenemos mucho tiempo para acrecentar un periodo largo de volumen, ¿sí? Y tampoco tenemos mucho tiempo tampoco para hacer una dieta precompetitiva, como fue el año pasado, que hicimos 25 semanas de dieta. A partir de las 25 semanas, todo lo que era permitido y demás, automáticamente se borró de todo lo que es el sistema nutricional de Lucas, y a partir de ese momento, en una etapa de la preparación, una etapa de la dieta, tuvimos que poner un freno, tuvimos que frenar las calorías porque Lucas venía en tiempo y forma para llegar a determinada fecha con un ritmo metabólico bastante acentuado y acelerado. Entonces ahí es cuando tuvimos que hacer un freno. Entonces, haciendo esa lectura el día de hoy, que gracias a Dios tenemos todo anotado, nos da la pauta de que tampoco necesitamos tanto tiempo, sino que hubo semanas de dieta que realmente sobraron. Acá en el culturismo que estamos acostumbrados nosotros, no nos puede sobrar nada. Todo te tiene que alcanzar justo y nada te puede sobrar. Entonces, dentro de los parámetros de preparaciones anteriores, lo que hacemos siempre es sacar a cuestión qué se debe repetir y qué no se debe repetir. Entonces, esta preparación va a ser diferente seguramente a la del año pasado. La de este año que pasó, que está transcurriendo ahora, fue muy diferente a las 4 veces anteriores, a los 4 años anteriores que venimos compitiendo. Exógenamente fue mucho menos invasiva, muchísimo menos invasiva. Hubo esteroides que los íbamos a usar y después no los usamos. No usamos trembolona bajo ningún tipo de éster, no usamos oximetolona, no utilizamos insulina, ¿sí? Hicimos una preparación prácticamente sin orales, salvo las últimas 7 semanas. 7 semanas y el uso oral se redujo únicamente a 30 miligramos de oxandrolona y después a otro tipo de comprimidos y remedios que tienen que ver más que nada con el aspecto a nivel estrogénico, como puede ser los inhibidores de la aromatasa, aceleradores metabólicos obviamente propios de una definición como tal para acentuar la quema de grasa, ya sea broncodilatadores, llámese cafeína, yoimbina y otros suplementos adicionales a todo ese stack para poder dar un plus a lo que respecta al ritmo metabólico. El uso también obviamente en cantidades medidas de T3 y T4, nuevamente justamente para lo mismo, para que haya una partición de nutrientes y una aceleración metabólica propia que precisamos para acentuar y llegar a un punto extremo en la condición culturista, y un montón de herramientas más que nos sirvieron para hacer otra lectura también un poco más consciente, desde medir la cantidad de agua, medir la cantidad de sodio que se ingiere. Realmente este fue el año que más profesional, justamente, valga la redundancia, hemos sido con todo lo que nos compete hacer. Desde A hasta Z, yo siento que este año pude consolidar un equipo de trabajo que no solamente lo pone a él como entrenador, como tal, lo pone a Iván como compañero de entrenamiento, lo pone a Heraldo detrás de cámara para que después puedan ver este tipo de contenido, lo pone a mi pareja, a Manu, que hace todo lo que es la logística, absolutamente todo. Yo prácticamente este año nunca supe cómo era mi plan nutricional porque todo se encargó ella. Entonces son pequeñas cosas que a la larga uno no valora porque está muy metido en lo que respecta a su ritmo de entrenamiento, su preparación, que no falte esto, que no falte lo otro, y la realidad es que son cosas que cuando uno hace lectura hacia atrás son las que terminan sumando un plus que antes no había. Y el mensaje que quiero extender, que lo hice en un posteo de Instagram, es que yo no arranqué tampoco de esta manera. Yo arranqué como todos, como vos que estás mirando el video, como cualquier otro tipo de persona normal, con las herramientas justas, carentes de algunas, con disponibilidad de otras, y el tiempo y el trabajo fue lo que nos puso en esta posición de estar acá ahora mismo, en la cual podemos realmente darnos el lujo de vivir, pensar y trabajar como atletas de alto rendimiento, porque la realidad es que el deporte es nuestra vida entera y no nos permite hacer otra cosa, es así. Y yo creo, más allá de todo, que amén de esta preparación de años anteriores y demás, o de el tipo de torneo que cada persona puede estar en su video, yo creo que cada preparación
tiene que ser un Mister Olimpia. Cada persona tiene su Mister Olimpia y puede ser competir en un torneo a 2 cuadras de tu casa, puede ser a un Pro Qualifier, puede ser a un Pro Show, puede ser bajar 10 kilos para poder estar mejor de salud. Yo creo que las cosas se hacen cuando hay ganas y creo que si algo he aprendido y me llevo como lección de este año para mí, que me puso en extremos muy duros de dieta, es que cualquier persona pueda aguantar el cómo si el por qué es lo suficientemente fuerte. En lo que respecta a las 25 semanas de dieta precompetitiva, es decir, va a ser muy tedioso si tratamos de contar las calorías, contar los macros, los micronutrientes, la suplementación y demás. Nosotros dividimos la preparación en fases. Nosotros lo primero que hicimos fue, durante las primeras 4 semanas, de la semana 24 a la 21 inclusive, limpiar todo lo que era el excedente de calorías que Lucas tenía. Creo que las primeras 4 semanas todavía seguíamos con aumentadores de peso, ¿verdad? Seguíamos con aumentadores de peso en forma más reducida. Lucas vino de una preparación de volumen donde estaba muy atorado en el sistema digestivo. No aguantaba más, teníamos que empezar, por eso también fue una pausa, decir, bueno, tenemos que empezar la preparación ya porque digestivamente le costaba muchísimo comer y ya era una etapa donde meter más kilos por meter me parecía totalmente absurdo. Entonces por eso también la preparación de precompetición fue tan larga. Que no me incomoda decirlo, no me pone mal hacerlo largo. Yo prefiero que el atleta tenga un tiempo de dieta prudencial a no quedarte corto. Bien, para ir probando diferentes variables. Luego de la semana 20 en adelante sacamos los aumentadores de peso, las calorías, y ahí es cuando él, inconscientemente, el atleta ya despierta un poco de apetito y empieza a incorporar comida sólida, ¿sí? Seguimos con batidos de proteína, pero sacamos los aumentadores de peso. Hicimos un desbalance en la dieta, bajamos un poquito los hidratos de carbono. El aeróbico de Lucas siempre fue un aeróbico no intenso, es un aeróbico a 120 pulsaciones, donde Lucas sale a caminar a la mañana, en ayuna, y el otro aeróbico no lo hace un aeróbico solo. ¿Por qué? Porque tiene después 4 horas de trabajo en esta sala de pesas que es grande y tiene bastantes pasos diarios que hasta los tenemos contabilizados, los tiene contabilizados. Entonces, todo eso también ayuda a la hora de tener en cuenta lo que se tiene que hacer y lo que no se tiene que hacer con respecto a algo tan básico como es el sistema de aeróbico. La gente piensa que el culturista tiene que hacer aeróbico para bajar de peso, y yo creo que el culturista tiene que hacer aeróbico para tener un buen sistema cardiovascular que a vos te permita entrenar de forma intensa, ¿sí? Y buscar la combustión de lípidos o de grasas mediante el entrenamiento intensivo y la restricción de calorías, ¿sí? Entre otras cosas, ¿verdad? Fármacos que ayudan a eso también, que eso es otro punto. Pero lo que es nutricionalmente se fue llevando así hasta la semana número 16. Luego, cuando faltaban 16 semanas, entrando en la semana número 10 semanas, tuvimos que frenar la bajada de peso porque ya venía el cuerpo muy acelerado. Y luego, después, a 7 semanas, aparece un señor en nuestra preparación, muy importante, que fue y es el señor Raúl Carrasco. Esto es algo muy lindo lo que nos pasó. Raúl nos pudo visitar. Parte de mi tarea para traer a Raúl acá era que conozca a Lucas. Principalmente yo quería eso. Quería que Raúl nos dé la perspectiva y la crítica constructiva sobre lo que estábamos haciendo con Lucas. La verdad, tuvimos una crítica muy positiva en todo lo que era nutrición y todo lo que era fármaco, y él nos dio el punto de vista de cómo deberíamos seguir en los procesos de esas 7 semanas. Ahí es cuando cambiamos absolutamente, drásticamente, todo lo que veníamos haciendo con respecto a preparaciones pasadas, y ahí nos dimos cuenta que en algunas cosas teníamos la sartén por el mango y en otras cosas no tanto. Yo creo que uno tiene que aprender de la gente que está más arriba, uno tiene que saber escuchar, uno tiene que saber callarse la boca y escuchar
escuchar por 3 y hablar por 1, realmente si quiere aprender. Y luego cuando a vos te dan diferentes tipos de herramientas, vos con la capacidad que tengas, con tu alumno o con tu equipo, puedes decir esto me puede llegar a servir y esto no tanto, para llegar a la performance física con la que llegó con Lucas. A partir de la 7ª semana, Lucas tuvo un proceso de bajada de peso abrupta, donde hubo días que teníamos un disco de arroz como hidrato de carbono al día, es decir, son 7 gramos de hidrato de carbono al día, lo demás eran pollo y verduras, es decir, es un cero hidrato, y eso lo mantuvo durante más o menos unas 4 semanas, donde se perdió muchísimo peso. Era algo que nosotros no estábamos acostumbrados a hacer, se hizo, obviamente, y luego empezamos a recuperar peso por fase de desaceleración, y en determinadas oportunidades nunca dudamos del proceso porque siempre lo fuimos viendo día a día, y me sorprendió rotundamente cómo se ve un cuerpo con muchísimo menos peso a lo que vos estás acostumbrado. Nosotros el año pasado, Lucas compitió con 79 kilos 900 gramos cuando ganó la Pro, y cuando estaba bajo de calorías llegó a 76 kilos. Pero la dureza muscular, la separación muscular, los surcos musculares y la definición que se vio, no lo vi nunca en toda la preparación en ese aspecto. Luego se empezó a recuperar peso faltando 3 semanas, haciendo la fase de desaceleración, sacando diferentes estimulantes como el clenbuterol, bajando el consumo de T3, sacando la cafeína, sacando el ECA, bajando el ritmo de lo que es el aeróbico. Fue recuperando peso y nos dimos cuenta que Lucas con 80-81 kilos es el peso ideal para... Nos teníamos que estar con ese peso. Después hicimos la semana de puesta a punto y bueno, relativamente todo salió muy bien. Sinceramente yo, hablando por mí, después lo dirá él, yo quería que entre en los 10 primeros. Uno siempre quiere ganar, pero sabe a lo que se enfrenta. Yo creo que teníamos la obligación de ganar el año pasado, ganar la tarjeta Pro, lo sentíamos así, nos sentíamos obligados a hacerlo. Este año no teníamos la obligación de nada, solamente de impactar y solamente de que la gente que esté del otro lado vea el trabajo de lo que uno viene haciendo durante, no este año, sino hace mucho tiempo. Y confirmar que ser profesional para Lucas dejó de ser una utopía. Ser profesional para Lucas hoy es algo tangible, que se puede tocar, ¿sí? Lo tiene en la mano, y yo creo que tenemos mucho para hacer para que él pueda llegar algún día a pisar el entrenamiento del Olimpia, que es por lo que vamos a seguir trabajando siempre. Por eso, y porque la gente que pise este establecimiento y la gente que entrene con nosotros realmente entienda el valor del culturismo, ¿sí? Y que empiece a formarse en lo que es el culturismo real de competición. Nada más que eso. Bien, para agregar a esas, quería hacer hincapié en esas últimas 7 semanas finales de preparación, en la cual esto creo que es algo que le pasa a gran parte de los atletas, yo incluido, y es algo que la experiencia muchas veces no te lo quita de la cabeza, que es el miedo a la pérdida de masa muscular en una etapa de definición, a que la ropa que antes te quedaba apretada te quede más holgada, que no te luzcas igual, que la cara se arranque a marcar. Son un montón de estadios que forman parte de una preparación y que, sin embargo, preparación a preparación, si bien estás habituándote a ese tipo de estadios, la realidad es que vos estás en ese momento, hay varias mañas, si quieres, varios pensamientos negativos o intrusivos que no se van, y es la realidad. Y cuando nosotros tuvimos la oportunidad de hablar con Raúl, con un peso en aquel momento, en aquel chequeo de 87 kilos, nosotros confiábamos que la condición iba a estar capaz que unos 3-4 kilos más abajo de ahí, no mucho más, justamente por el hecho de querer conservar el tamaño muscular que habíamos ganado durante todo este proceso de volumen. Y cuando comenzamos a hacer este tipo de desfasaje de hidrato de carbono, llegando a un peso de 75-800, el mínimo, la realidad es que siempre lo describo como lo siguiente. Cuando él en un día particular de esa semana me pregunta cómo estaba, y yo le dije que era como estar aferrado a una religión. Cuando uno se aferra a una religión,
defiende un ideal que nadie ve más que él. Es así. Nadie da 2 pesos y el único que sigue y sigue y sigue sos vos y el que tenés al lado, y sos vos y el que tenés al lado. Y la realidad es que fue un proceso que, si bien nos llevó a sacar conclusiones físicas, nos fortaleció mucho a nivel mental, para poder afrontar preparaciones a futuro, para poder comprender que la balanza no es lo más importante en lo que respecta a un parámetro de condición como tal, propiamente dicho, una condición extrema, es algo que tiene que dejarse relegado a un segundo plano, y que lo que importa al final del día no es cómo luzca la ropa que te pones para ir a caminar, sino lo que importa es lo que luce el día del torneo, a determinada hora, con el tinte arriba, con la carga, con el brillo, con todo lo que hay que hacer para poder estar en ese estadio en un 100%. Y la realidad es que, si bien nunca dudamos del proceso, sí fue la preparación en la cual a mí se me hizo particularmente más difícil ese tránsito, en el sentido de que uno aprende con el tiempo a madurar, a gestionar el ánimo, a gestionar energías y demás, a no poner energía en lo que no vale la pena, a focalizar únicamente en lo que tiene que estar focalizado, porque parte del profesionalismo es eso, hacer lo que uno tiene que hacer, como siempre digo, pero la realidad es que él también lo puede testimoniar. Yo siempre fui como un soldado, o sea, a mí me das esto y yo voy y hago eso, y fue un proceso de un estadio en el cual llegó un punto tan extremo que me dije, ¿por qué me estoy haciendo esto? Es así. Cuando esas preparaciones llegan a tal estadio, la realidad es que uno se replantea todo lo que viene haciendo, lo que hace, lo que queda por hacer, y no quedó otra que realmente confiar en el proceso. Y lo que quiero que se extienda y llegue a conclusión este mensaje para clientes míos, clientes de él, para gente que mire el video, para gente que entrene gente, para gente que busque encontrar una salida con cualquier persona, es que si van a depositar su tiempo y su confianza en alguien, crean en el proceso. Es la realidad, es todo lo que puedo yo otorgar en base a lo que me dejó esta preparación, en base al fortalecimiento mental que significa para mí la madurez como culturista y como persona, para poder afrontar dicha etapa y haber llegado y salido adelante. Parece algo muy trágico lo que estoy contando, pero la realidad es que se vive de esa manera. Más para un primer debut profesional, probar cosas nuevas, la realidad es que nos sacó de nuestras casillas, pero lo hizo realmente para bien. Hoy, gracias a eso, vamos a sacar conclusiones de qué sí, qué no, qué nos sirve, qué no nos sirve, en qué hacer hincapié en la próxima preparación, en cuáles ya cosas dejar de lado. Y espero que muchas veces esto llegue para que todos sigamos avanzando, no únicamente nosotros. Nos extrajo muchos conocimientos, y la realidad es que a veces uno se imagina que los que están en el top hacen cosas que son extraordinarias por desconocimiento, por ignorancia, por pensamientos reduccionistas, como dije al principio, y lo único que hacen es simplemente no escatimar en esfuerzo. Y fue lo que me pasó en esta preparación, no escatimar nada en esfuerzo. Y haciendo ya como conclusión final en lo que fue nuestro performance en el torneo, la realidad es que quedamos más que felices. Yo siempre sostuve que la importancia o el logro no es tener la tarjeta, la Procard colgada en tu casa, sino qué haces con esa responsabilidad a futuro. Porque si vos tenés una tarjeta Procard y después como profesional no destacás, sos uno más del montón, no lográs absolutamente nada más allá de eso, tu carrera se terminó. Es el punto y final de una carrera que termina cuando vos agarrás el carrera y lo levantás por encima de los hombros. Y ese fue mi mayor miedo desde que lo agarré hasta el día de hoy. Y es el mayor miedo que voy a tener hasta el día que me retire probablemente. Ser digno de estar a nivel de lo que el profesionalismo me exige. Que mi Procard no sea para las redes sociales, que mi Procard no sea para un usuario de Instagram, que mi Procard sea para darle un uso y que nos lleve hacia donde tenga que llevar. El objetivo ya saben cuál es, que es el de cualquier culturista, que es pisar una Olimpia, ir a una Olimpia, vivir la experiencia, estar metido ahí entre los mejores del mundo. Y yo creo que sin ser delirante, sin ser vendehumo, sin hablar por demás de lo que nos compete hacer hoy por hoy, caminando siempre con los pies sobre la tierra, hoy por hoy lo siento posible como nunca. Posible siempre y cuando estemos dispuestos a hacer lo que hay que hacer y a trabajar como hay que trabajar. Y sé que cada año será más difícil y cada año la cuota de exigencia será mucho mayor, pero porque así debe serlo. Y justamente por eso considero que el culturismo de competición no es para todos. El culturismo profesional es para menos gente, y el culturismo que llega al Olimpia, al top, es para menos gente. Y todo se reduce a eso. Hay un componente genético, hay un componente de accesibilidad de determinadas herramientas, pero hay un componente que está al alcance de todos, que es el esfuerzo. El esfuerzo que hizo Lucas esta preparación fue
el esfuerzo que sin saberlo lo hizo, pero porque se le fue dando. Se fueron planteando fases de dieta hasta que se llegó a un punto de inflexión donde teníamos que confiar en una cagada de hambre muy jodida, y de eso después vino la parte más fácil, que es la parte de la puesta a punto. Yo creo que la parte de la puesta a punto fue la más fácil de todas. Nos fuimos una semana antes del torneo para estar tranquilos, nos quedamos en el departamento, hicimos todo lo que teníamos que hacer hora tras hora, y la verdad que pasamos una semana de puesta a punto como nunca la pasamos tampoco, ¿no? Es decir, nos dimos el lujo de poder dejar nuestro trabajo, de poder salirnos de Mar del Plata para involucrarnos seriamente en lo que teníamos que hacer. Yo creo que las fases de dieta, de la preparación de un atleta, son bastante complicadas. Cuando el atleta empieza la dieta está perfecto, cuando llega a una meseta no se ve bien, tiene que pasar esa meseta y tiene que poner herramientas de esfuerzo que a veces no son fáciles de implementar. A veces se pone ese esfuerzo y la meseta sigue, hay que esforzarse de una manera determinada, hay que ser inteligente con los entrenamientos, hay que ser inteligente con algo que yo lo digo y lo repito desde siempre. Ahora mucha gente está hablando de la recuperación porque la recuperación está de moda, yo lo vengo hablando desde el año 2000. La calidad de tus entrenamientos y de tu performance va a depender de tu descanso. Denle mucha importancia a lo que es el descanso, y no solamente estoy hablando del descanso nocturno, no estoy hablando de una siesta, no estoy hablando de la nutrición, no estoy hablando de la química, estoy hablando de implementar bien las intensidades dentro de los entrenamientos mismos. Planifiquen, porque acá nos dimos cuenta hace rato y verificamos ya este año que más no es mejor bajo ningún aspecto. Utilicen las herramientas que tengan de la forma más inteligente que puedan. Lean culturismo, miren culturismo. A la gente que critica culturismo, que es montones, las invito a que primero vayan a un gimnasio donde enseñen culturismo. Una vez que estén dentro de ese gimnasio que enseña culturismo, aprendan, vivan el culturismo. Una vez que están aprendiendo culturismo, paguen una entrada a un torneo real de fisicoculturismo, vayan como público, miren culturismo, saquen conclusiones y después opinen de culturismo. Yo creo que es la forma de aprender, es la forma con la que se aprendía antes y es la forma con la que esta generación no quiere aprender ahora. Por eso, dentro de lo que nos increpa a nosotros, dentro de lo que nos toca a nosotros, es tratar de educar para que el culturismo siga creciendo, más que nada el culturismo argentino, porque acá hay muchos exponentes, acá no falta genética, acá no falta gimnasios, acá no falta conocimiento, acá realmente falta que la gente se empiece a creer un poquito más y nos empecemos a respetar y a hacer respetar el deporte que nosotros hacemos desde hace más de muchos años. Sin más es eso, espero que el video les haya gustado y que sigan el contenido que Lucas va a subir junto a Heraldo todo este año, porque se vienen cosas muy buenas, porque dentro de todos nosotros, amén de querer progresar, queremos educar. Gracias a todos. Bien, como conclusión final, el cierre es ese, que se eduquen, que si hacemos este contenido no es porque nos retribuya algo como tal, sino simplemente para poder. Siempre sostengo que cuando uno se queja de algo, si no hace nada para cambiarlo, al final forma parte. Entonces, el contenido que estamos generando, intentando hacer llegar como mensaje, vivido desde adentro, que creo que nadie tiene más valor que eso, tiene como fin que deje un mensaje correcto sobre lo que es el fisicoculturismo real y de calidad. Sin más que decir, eso es absolutamente todo lo que teníamos para hacer este recap del Sur Pro Cup 212 libras. Y sigan al canal porque vamos a arrancar a subir contenido, porque al final no hubo tiempo para descansar. Tenemos 8 meses por delante para dar un punto mejor en todos los aspectos.